Para hacer un buen análisis tenemos que definir lo que es el capitalismo, tenemos que definir el comunismo para saber dónde ubicarnos. Pero antes quiero mostrarles un pequeño gráfico el cual tiene muchos errores. Porque podemos ver que dice capitalismo, de izquierda o de derecha, socialdemócrata, neoliberalismo. Si nos vamos muy a la derecha, tenemos que es una dictadura al estilo nacionalsocialista. Si nos vamos muy a la izquierda, tenemos una dictadura soviética. ¿Es esto cierto? Pues este gráfico está mal. Primero, por la misma definición de capitalismo, el mismo actuar del liberalismo, quiere decir que ese fascismo del que se menciona no puede estar ubicado en ese lugar, al igual que el nacionalsocialismo. Ya hemos visto, al igual que hay muchos libros hablando del tema, por ejemplo, Friedrich Hayek en su libro Camino de Servidumbre menciona bastante lo que es Alemania en la época nacionalsocialista, lo cual son las antípodas del liberalismo. Hecha esta aclaración, también tenemos que corroborar que este segundo gráfico también esté bien. De un lado tenemos el socialismo nórdico, para la derecha, para la izquierda, el socialismo cubano o bolivariano, más tirando a marxista. Y esto es importante porque vamos a ver a Marx. Si nos vamos muy a la izquierda tenemos el autoritarismo y si nos vamos muy a la derecha tenemos que son dictaduras directamente. Entonces, esto tampoco es correcto, porque si bien es cierto que una vez que veamos las definiciones vamos a ver que no necesariamente está mal identificarlo como socialismo a toda la gráfica o capitalismo a toda la gráfica, sí está mal definido los extremos. Como no puedo encontrar un solo gráfico que me convenza para utilizarlo, lo armé directamente. Acá abajo se los muestro. Capitalismo puro de un lado, comunismo del otro, capitalismo, socialismo. Punto. Ahora, la línea que divide capitalismo y socialismo, ¿dónde estaría? ¿Cuál política indicaría si ya es comunismo o socialismo? ¿Cuál línea indicaría si es capitalismo puro o capitalismo? ¿Y cuál divide al capitalismo del socialismo? Bueno, para entender todo esto tenemos que ir primero con el padre del liberalismo, Adam Smith. Es innegable la importancia de este libro para la economía. La riqueza de las naciones de Adam Smith, que fue escrito en 1776, habla principalmente como una crítica a lo que fue el mercantilismo. Sin embargo, Adam Smith no podía prever que mucha gente no podría interpretar bien sus textos, llevándonos así a gente que cree que el Estado debería desaparecer completamente, lo cual el mismo Adam Smith no está a favor de esto. Ya vamos a ver algunos detalles. Primero, este libro habla de la división del trabajo. Pone como ejemplo una fábrica de alfileres, donde si cada integrante tuviera que armar el alfiler completamente desde cero, no podrían producir más de 20 y en cuanto con la división y la especialización del trabajo, podrían producir más de 4.800 alfileres, cosa que a medida que fue pasando el tiempo se fue mejorando cada vez más. Inclusive, si uno mirase la historia de Henry Ford, puede ver que la división del trabajo fue la base para el crecimiento de su empresa. El siguiente punto es el libre comercio y la fuerte crítica al mercantilismo y a sus políticas de protección. El mercantilismo protegía demasiado a la industria propia, sin permitir el comercio con otros lugares. Si bien es cierto, acá hay algunos pequeños matices en los cuales algunos productos no podían ser exportados dada la poca capacidad que había para conservar ciertos alimentos. Otra de las críticas de Adam Smith al mercantilismo es respecto al proteccionismo que genera monopolios. Esto lo podemos ver muchas veces en el siglo XXI, principalmente en Argentina. Cada vez que se protege una industria nacional, lo que se evita es el comercio libre con el extranjero, produciendo que esa industria nacional se transforme inevitablemente en un monopolio. Llegamos así a la mano invisible. Vamos a ver unos textuales. Cuando un productor prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia. Si hay proteccionismo, bueno, se basa en seguridad el empresario, pero siempre es por algo propio, un beneficio propio. En cambio, si hay un libre mercado, va a optar dónde venderlo más caro. Y acá volvemos a lo propio, a la ganancia propia. Pero en este, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Acá vemos cómo ese fin egoísta de los empresarios o de todas las personas en general pueden llevar a un bien común. Y esto Adam Smith lo deja bastante en claro.
Si bien es cierto de que personalmente se busca cada uno su propio bien, lo que va a generar es que el concepto general en la sociedad vaya a mejor. Porque si hay dos productores de lo mismo, quieren quedarse con los clientes, quieren quedarse con esa ganancia y por lo tanto van a buscar una mejor calidad, un mejor precio o una combinación de estos dos factores. O, dicho en las mismas palabras de Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos a su propio beneficio. Y esto nos da pie al último textual que vamos a utilizar en esta primera parte de Adam Smith para poder identificar qué es el capitalismo puro. Porque mucha gente que sigue a Adam Smith se caracteriza por decir, no, el Estado no debe existir, porque Adam Smith decía esto, esto y esto. Principalmente se agarran de esta última frase. Las grandes naciones nunca se empobrecen por el despilfarro y la mala administración del sector privado, aunque a veces sí por el derroche y la mala gestión del sector público. Todo o casi todo el ingreso en la mayoría de los países se dedica a mantener trabajadores improductivos. Como esa gente no produce nada, vive solo del producto del trabajo de otras personas. Entonces volvemos a nuestra línea inicial para ver qué es el capitalismo puro. Es la ausencia total del Estado. Los anarcocapitalistas defienden esto, por eso es anarcocapitalista. Ausencia total del Estado, todo en manos privadas. Pero, como les dije en el video pasado, no solamente los comunistas viven en una nube de pedo, también lo hacen los anarcocapitalistas. Suelen agarrarse de Adam Smith bajo los principios que les acabo de mencionar para defender su postura y que el Estado no es eficiente bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, ¿qué es lo que decía Adam Smith con respecto al Estado? Smith estaba a favor de la intervención del Estado en educación. Recordemos que mientras más capacitados los empleados, más productivos van a ser. Pero no hay que olvidar el contexto en el que estamos. 1700, lo que quiere decir que era muy raro aquellas personas educadas, que el sector privado muchas veces no podía cubrir las necesidades educativas de la población, motivo por el cual se estaba a favor de que el Estado interviniera y pudiera aportar también educación. Sin embargo, esto en la Argentina, porque es de donde yo soy, es algo que no solamente es una base que se tomó, sino que nuestros mismos próceres incentivaron esto, como ser, por ejemplo, Sarmiento. Entonces, ¿el Estado solamente está para dar educación? No, hay tres cosas que Smith consideraba indelegables al sector privado. Primero, la defensa, que no haya posibilidades de invasión extranjera al país. Es algo que no se puede delegar al sector privado. Segundo, justicia y seguridad. Seguridad interna del país para que no haya conflicto entre las partes de adentro. Así como también justicia para que se defienda y se proteja la propiedad privada y que no haya nadie por sobre los demás. Finalmente, obra pública. La obra pública tenía que ser hecha por el sector privado para Smith. Sin embargo, existían obras públicas que no eran atractivas para el sector privado y debían hacerse porque traía un beneficio a la sociedad, motivo por el cual el Estado debía hacerse cargo de ellas. Irónicamente, la intervención de educación y en la obra pública trajo consigo que posteriormente se profundizara y se crearan los siguientes conceptos: externalidad positiva y negativa. Interesante, pero para otro video. Hay que tener cuidado con libros como este, como El Capital Puro, Michael Hudson. Este libro habla de que el capitalismo actual y tóxico está en su más puro contexto. No, esto es falso, como vimos anteriormente. ¿Qué es el capitalismo puro? Lo que hay hoy en día en cualquier parte del mundo no puede llamarse capitalismo puro. Por lo tanto, cuidado con este tipo de libros. Ahora sí podemos pasar al comunismo y al marxismo. Pasando a Karl Marx, el padre del comunismo. Veamos qué es lo que Marx dice. Tengamos en cuenta de que el libro El Capital de Karl Marx junto con Friedrich Engels es la base de todo este análisis. Acá aparece la denominación de socialismo científico. ¿Realmente lo es o solamente es un nombre de marketing para darle más importancia a su texto? Vamos a verlo. Primer punto de 4 importantes. El materialismo histórico. Este materialismo histórico se basa en que decir, todas las guerras, todos los conflictos, todos los descubrimientos de tierras, todo viene a base de algún tipo de interés. Podemos ver que tanto Marx en esto sí puede coincidir con los clásicos de que el ser humano es egoísta por naturaleza.
lo que quiere decir que está impulsado por sus propios intereses. El segundo punto es la mercancía. Es algo que soluciona una necesidad y es algo que se puede intercambiar. Hasta acá no hay novedad, no hay diferencia con el método clásico. Pero acá empezamos a diferenciarnos. Es algo que está dado el valor por el trabajo. O sea que a más trabajo realizado para cualquier mercancía, tendría que valer más. Esto es un serio problema si nos ponemos a ver en la época donde se dio la revolución industrial, donde se mecanizó y se automatizó muchas cosas. ¿Cuál es el valor de esas cosas automatizadas? Cero entonces, o muy bajo, teniendo en cuenta el valor trabajo. Sin embargo, esto también está tocado en el libro, hablando de que aún así las máquinas son utilizadas por algún tipo de persona y esa persona es la que le da realmente el valor, más no la máquina. Con respecto a la explotación también vemos diferencia. Como la mano de obra es la que le da valor a las cosas, el capitalista lo único que hace es explotar a estos trabajadores para juntar capital. En otras palabras, nos lleva al último punto, que es la lucha de clases. En esta lucha de clases tenemos oprimidos y opresores. El oprimido, el trabajador, y los opresores son los capitalistas. Acá podemos ver por qué en todo este transcurso de tiempo siempre al que quiere invertir, al capitalista, se lo toma como el malvado. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué sería realmente el comunismo o este socialismo científico? Es la ausencia de sector privado. A diferencia del capitalismo puro, que no existe Estado y todo es privado, en este caso tenemos el lado opuesto. Tenemos todo es el Estado y nada es el privado. Motivo por el cual tiene el mismo error que el anarcocapitalismo. Aboga directamente a que el ser humano no sea egoísta. Y uno puede pensar, pero si todo es de todos, ¿por qué debería existir egoísmo? Al igual que con Adam Smith, el año es muy importante, 1867 cuando se publica este libro. Entonces, estamos viendo que en ese tiempo IAs no existen, por obviedades. Entonces, ¿quién va a ser el gobernante que decida las cosas? Un ser humano. Todo ser humano es egoísta, incluso el mismo Marx lo tiene en claro en su primer punto. Por lo tanto, no se puede tener un sistema que esté basado en que el ser humano sea altruista si somos de naturaleza egoísta. Y no importa para qué lado vayamos, si todo sea el Estado, porque el Estado va a ser utilizado por personas, va a ser dirigido por personas, motivo por el cual va a fracasar. O si nos vamos a la otra rama, en el cual el Estado no exista y solamente sea el sector privado. En este caso también va a fracasar porque el ser humano es egoísta y nada te garantiza que la única persona altruista o de las pocas personas altruistas sean las que vayan a tener el poder. Como ya vimos que ambos extremos fallan, mírate este video mientras pensás cuándo un sistema deja de ser socialista y es capitalista o viceversa, cuándo un sistema capitalista pasa a transformarse en socialista. Porque estos sistemas mixtos vamos a tratar de verlos el domingo que viene.